Excelente, seguimos con más información. Aquí en su revista Salió el Sol y hoy en nuestro segmento de salud nos acompaña la doctora Nicole Mejía, con la que estaremos hablando acerca de este tema que ha estado bastante frecuente, no solamente en adultos, sino en niños, que son las infecciones respiratorias. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Verdad? Venimos aquí a compartir un poquito de este mal que nos ha afectado en el último mes, por decirlo así. Este mayo ha venido bastante enfermo, sobre todo con las infecciones respiratorias virales, ¿verdad? Recordándoles que una infección respiratoria viral es aquella afección o infección o enfermedad que nos afecta las vías respiratorias, empezando por la nariz, la garganta, los oídos, ¿verdad? Y algunas que se ponen más graves ya nos afectan pulmones específicamente, ¿ok? ¿Tiene mucho que ver el cambio de clima o es algo que no tiene que ver? Por ejemplo, ahorita empiezan las lluvias y que otra vez calor. ¿Tiene mucho que ver Sí, tiene esto? mucho que ver el cambio de clima, sobre todo ahorita que hace mucho calor y a veces las personas trabajan en oficina con aires a 16 grados, ¿verdad? Y salimos al almorzar a 40 grados afuera. Esos cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Nos pueden provocar una infección, ¿verdad? Viral, o que bajen nuestras defensas, ¿verdad? Y hacernos más propensos a enfermarnos, sobre todo de alergias, ¿verdad? Claro. Y de la infección en la nariz. ¿Cuál es la diferencia de una infección viral a una ya bacteriana? Bacteria, ok. Para empezar, ¿verdad? La fiebre se va a presentar en los dos, ¿verdad? Porque hay mucha gente Ok. que dice, no, pero es que tenés fiebre, yo creo que es bacteriana. Ok. Hay que presentarse, la fiebre se presenta en los dos, solo que la viral, los síntomas son un poco más graduales, ¿verdad? Usted empieza primero como con picazón en la nariz, que los ojos lagrimean y empieza a estornudar. La bacteriana casi siempre se presenta ya con una fiebre intensa, dolor intenso, ¿verdad? Y los síntomas son mucho más intensos que las enfermedades virales. Ahora, ahora bien, depende mucho de cada persona. Su cuerpo no es el mismo que el mío, ¿verdad? Quizás yo tenga un poco más de resistencia o un poco menos de resistencia que el suyo. Pero sí, lo importante siempre es acudir a un médico, ¿verdad? Ahora, cuando es una infección de bacteriana y somos adultos, muchas veces nos automedicamos y tomamos algo para la fiebre, nos recostamos, nos hidratamos y nos pasa. Pero en el caso de un bebé o de un niño, cuando una mamá ve que su hijo ya tiene fiebre, entonces ya uno se alerta, ¿verdad? Correcto, entra en pánico y es lo normal y la verdad es que es lo esperado. Un bebé con fiebre es un bebé que está enfermo. Entonces lo ideal con bebés, ¿verdad? Y con niños es acudir al médico, porque los síntomas del niño son más ambiguos que los de los adultos, ¿verdad? Uno, como usted lo dijo, de adulto reposa, se toma un acetaminofén, pasa, ¿verdad? Pero el bebé es más delicado. Así es. Aquí podemos ver las imágenes, los pasos para evitar infecciones respiratorias. Ok, recordemos que ahora que ya el COVID dejó de ser una pandemia mundial, ¿verdad? No dejemos de lado las costumbres que nos dejó, como el lavar las manos frecuentemente, evitar los cambios de temperatura, que era lo que platicábamos, abrigarnos al salir de las calles. Ahorita con este calor pues es bien complicado, ¿verdad? Pero sí, al momento de que se presentan las lluvias, ¿verdad? Mantener limpias nuestras áreas de trabajo y áreas de descanso. Evitar tocarse la cara cuando uno anda en la calle, más que todo ahorita todo el mundo anda enfermo y todo el mundo toca todo y ya dejamos el gel y el alcohol de lado, ¿verdad? Y cuando usted tenga síntomas, ¿verdad?, de estar enfermo, acuda a su médico y evite también salir de su casa, ¿verdad?, para no andar contagiando a las demás personas o incluso hacer una infección que sea bastante agresiva porque usted se contagió aún más de todos los virus o bacterias que habían en la calle. Así es. Yo creo que es lamentable porque toda la enseñanza que nos dejó el COVID la estamos dejando pasar. Antes éramos súper precavidos, Cuidadosos. teníamos precaución, andábamos nuestro gel, nuestro spray. Y hoy por hoy creo que ya todo el mundo se nos está olvidando, estamos cayendo como nuevamente en el mismo error de antes. Correcto, lo importante, ¿verdad?, cuando uno esté presentando estos síntomas de las infecciones virales, usar la mascarilla. Recordemos que el COVID también es una enfermedad viral, entonces hay que usar la mascarilla. Usted tiene o cree que está enfermo, ¿verdad? Empieza con lagrimeo, con estornudo, colocarse la mascarilla, no tocarse la cara. Si usted va a estornudar, usar el ángulo del brazo, ¿verdad? O un pañuelo y descartar el pañuelo. Ok, hablando de infecciones respiratorias, esto puede ser una amigdalitis también, puede ser. Correcto. O no, o por ejemplo, un dengue no tiene nada que ver con una infección respiratoria. No. Porque las personas siempre confunden.
los síntomas los confundimos con puede ser un dengue, puede ser una amigdalitis o puede ser una gripe. Correcto. Bueno, lo importante para no confundirse es acudir al médico, Claro. ¿verdad? Acudir al médico principalmente. Un dengue es provocado por la picada de un mosquito. Si a usted no lo pican los mosquitos, pues no va a presentar el dengue. En cambio, la gripe, la amigdalitis, las faringitis, bronquiolitis, incluso neumonías, ¿verdad? Son causados por agentes virales, ¿verdad? Como el rinovirus, adenovirus, coronavirus o bacterianas, ¿verdad? Que ahí con lo bacteriano ya se necesita pues un tratamiento antibiótico. En cambio, con las infecciones virales, pues con reposo, hidratación y manejo de la fiebre y descanso sobre todo, sale adelante el paciente. Ok, en el caso de los adultos siempre nos automedicamos y es un consejo que nos dan, pero nunca obedecemos. Claro, es bien difícil, más ahora que han sacado muchas marcas de antigripales, ¿verdad? Y vemos un anuncio, doctora, ay, ese es bueno, lo voy a ir a comprar o sea, y al final ni tal vez es lo que nos necesitamos. Correcto, lo que yo les comentaba en el programa anterior, ¿verdad? Fue que yo hice una reacción a un antigripal, me puse bastante mal, entonces lo ideal es no automedicarse, ¿verdad? Recordemos que las infecciones respiratorias pueden afectar desde oídos, nariz, garganta, ¿verdad? Pulmones, dependiendo del sistema inmunológico de cada persona, puede quedarse solo como una gripe o incluso evolucionar a una neumonía, que es la enfermedad más grave. Que ya ahí sí se necesita pues tratamiento médico, incluso hospitalario. No nos olvidemos del COVID, cuántas personas se llevó con esta enfermedad. Así es. Doctora, para ir finalizando, si yo empiezo con una situación así en casa o mis hijos empiezan con una situación de fiebre o de una gripe y, por ejemplo, que ese día no puedo acudir al médico y lo voy a hacer al día siguiente, ¿qué medicamentos como precaución o como para tener en botiquín debo de tener para cualquier tipo de esta enfermedad antes de ir al doctor? Ok, una mamá o una persona, ¿verdad?, con familia que ya vive solo, acetaminofén en las presentaciones, ya sea jarabe para niños, pastillas para los adultos, ¿verdad? Y mantenerse hidratado, eso es lo importante. Recordemos de que la fiebre uno hace que pierda líquidos, ¿verdad? Entonces el paciente se deshidrata. Entonces lo importante es acetaminofén, mantenerse hidratado, descanso. Ya al día siguiente acudir a consulta para descartar que no sea algo bacteriano o si es algo viral, seguir con el descanso. El médico va a dar las indicaciones de acuerdo al que sea el caso, ¿verdad?, que se presente. Y un último problema, ¿verdad?, que me gustaría que usted nos pudiera contestar, es que cuando nosotros nos automedicamos o damos acetaminofén, por ejemplo, en niños, yo sé que tiene que ver con el peso, entonces tal vez le damos 3 ml, 4 ml y no le baja la fiebre porque tal vez no era la cantidad. ¿Cómo podemos saber ese secretito de los doctores? Nosotros hacemos ahí nuestros cálculos matemáticos, ¿verdad? Pero casi siempre en las cajas de los medicamentos sale de acuerdo a edad, ¿verdad? Okay. De acuerdo a la edad, de 2 a 3 años, de 5 a 6 y de 12 en adelante, pues tanto. Recordemos ahora bien que no es lo mismo un niño de 5 años que solo pese, qué sé yo, 40 libras, a un niño de 5 años que ya tenga un peso mayor, de acuerdo al peso. Excelente, ¿verdad? Gracias, doctora. En la pantalla están saliendo también los números de teléfono si usted necesita una consulta. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? Ok, a mí me encuentran en la Clínica Dental y Médica Fecitran Clidenf, es en la colonia Fecitran Zona 3, a la par de la Escuela Centenario de José Trinidad Cabañas. Ahí paso permanentemente de lunes a domingo, ¿verdad? De 6:30 a 5 de la tarde. Y la segunda sucursal está en Guamilito, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa estamos a la orden, ahí están nuestros números y nuestras redes sociales. Excelente, doctora, muchísimas gracias, la esperamos nuevamente, así que sobre todo cuidemos muchísimo a nuestros hijos y evitemos, ¿verdad?, el hecho de dejar todas las precauciones que habíamos adquirido por el COVID. Volvámoslas a tener nuevamente. Gracias, doctora.